Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a esta apertura del ciclo taller del jueves del egresado, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad, una apuesta por pensar de una manera diferente la educación en la que estamos unidos el colectivo Red Imparciales, Red de Acompañamiento Docente, Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Facultad de Ciencias de la Educación y su Observatorio de Egresados. Hoy iniciamos el ciclo de conferencias que tendrá en total 12 conferencias, como lo pudieron ver en la inscripción que hicieron y en el correo que se les envió. Se realizarán cada 8 días los jueves a las 5 de la tarde y, como lo saben, tendrá certificación por parte de Registro y Control Académico con la asistencia al 80% del ciclo de conferencias. Por eso es muy importante que asistamos a todas las conferencias para tener la certificación. Como les decía, esto es una apuesta, son pedagogías, son diseños, son repensarnos los espacios de aprendizaje en esta cuarentena, y no solamente en la cuarentena, sino que arranca desde aquí, pero también va mirando hacia el futuro, cómo podemos pensar la educación de una manera diferente, ¿cierto? A través de la mediación de las TIC y con componentes rurales también. Entonces, a continuación, vamos a ver un pequeño video de presentación de nuestro colectivo Imparciales Red de Apoyo Docente, y después vamos a tener las palabras de nuestro líder coordinador, John Stewart Gómez. Entonces, adelante con el video, por favor. Somos docentes. Mil disculpas, yo voy a buscarlo aquí. Una carrerita. Somos docentes, egresados y estudiantes de las licenciaturas en Tecnología y Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Somos Imparciales, Red de Acompañamiento Docente. Nos hemos unido para decirte que en tiempos de COVID-19 la educación no para. Pero sí exige nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, donde las tecnologías de la comunicación y la información son de vital importancia para el desarrollo académico. Por eso te queremos ofrecer nuestro conocimiento sobre educación virtual. Así que si eres un profesor, formador, guía o cualquier tipo de líder de aprendizaje y necesitas apropiarte de las herramientas tecnológicas que puedan facilitar la continuidad académica, por resolver dudas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea. Comunícate con nosotros a través del correo electrónico contenidosltce@gmail.com y te agendaremos una llamada con el asesor del equipo. También puedes visitar nuestra página web que ahora mismo aparece en pantalla. Allí encontrarás múltiples herramientas para la realización de tus clases virtuales, así como tutoriales y guías para su planeación y ejecución. Te esperamos para trabajar juntos, porque la educación no para. 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 Bueno, y es precisamente bajo ese lema de la educación no para que se unen alrededor de 60 personas, entre esos estudiantes egresados y docentes de la licenciatura en Comunicación Informática Educativa, a unir esfuerzos para acompañar y asesorar docentes de manera contextualizada
pensando en estrategias propias del entorno de cada uno de ellos para el acompañamiento y creación de estrategias alternas, que no vayan solamente desde la virtualidad, sino que se pueda repensar ese concepto de educación desde diferentes puntos de vista. En ese orden de ideas se crean unas mesas de trabajo en las cuales todos los profesionales y expertos en estrategias didácticas y en el uso de tecnologías de información y comunicación, empiezan a crear estrategias a partir de la radio, en esos momentos en alianza con la Secretaría de Educación y el programa Todos Aprender, a través de la televisión con Imparciales TV y en alianza con Mundovisión, y a partir de varios conceptos base como la educación formal y las asesorías personalizadas, pues se logra impactar alrededor de 13.000 personas ya que tenemos en estos momentos como alcances para poder llegar con la educación y con estrategias virtuales, y sale esa grandiosa idea de poder compartir con una comunidad educativa y académica este ciclo taller de pedagogías emergentes, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad, hoy con el acompañamiento de Lady Viviana López, profesional y experta en estrategias didácticas con TIC, y pues le doy el paso entonces a Lady Viviana. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por la asistencia y por estar presentes en este nuevo ciclo de conferencias que esperamos que sean de mucho agrado para ustedes y que de la mejor manera les pueda aportar. Bueno, comienzo. Mi nombre es Lady Viviana López, soy licenciada en Comunicación e Informática Educativa con un diplomado como maestra virtual. Tengo un diplomado en TEA, en Trastorno del Espectro Autista, y pertenezco al colectivo Imparciales. Me he desempeñado como docente de primaria y también como coordinadora académica. Entonces, pues hoy con nuestro tema, Colegio y Casa, trabajando unidos, los diferentes roles en el proceso educativo. Bueno, les quiero comentar que pues en este momento de COVID-19 la educación ha cambiado y esto trae muchos retos para muchos, pues hay algunas personas que no tienen el conocimiento de ciertas herramientas o les es difícil coger ciertos sitios web o herramientas TIC que les puedan aportar a su nuevo reto, que es educación virtual, cómo llegar a los estudiantes, cómo hacer de que el estudiante fácilmente comprenda la información, porque se está enseñando una educación tradicional o una educación cara a cara. Pero en este momento ya viene una educación sincrónica, asincrónica, que permite de que tengamos nuevas posibilidades y que el estudiante no está constantemente y no va a estar con nosotros en cualquier momento. Entonces es ahí donde tenemos que buscar estrategias de cómo llegar a ese estudiante y, más importante aún, de cómo llegar a los padres de familia, porque en muchas ocasiones tenemos en cuenta de que el estudiante requiere del padre de familia para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces eso para muchos es algo muy desconocido y que les desconcierta. Bueno, vamos a hablar un poco de los diferentes roles en el proceso educativo. Comenzamos con el rol del docente. El docente en ese momento pasa a ser un tutor que siempre va a estar ahí acompañando al estudiante, va a ser un guía para los padres de familia, como se los explicaba ahora, y va a estar muy presente. Él va a tener que cumplir ciertas actividades o ciertas características que, si no se tiene un dominio de la tecnología o de los recursos que va a utilizar en ese momento, va a hacer de que el proceso de pronto se rompa un poco o de que el estudiante no adquiera ciertos conocimientos que para él van a ser muy relevantes. Van a quedar vacíos, van a haber preguntas, y si el docente en este caso no tiene esa posibilidad de estar tranquilo o de buscar nuevas herramientas o de tener un asesoramiento, va a ser un poco difícil para él de que el estudiante comprenda. Lo que tiene que ver con conferencias o videollamadas, para ellos importantes porque no tienen el encuentro ahí presencial, pero sí va a tener como ese apoyo en donde el docente va a ir guiando, porque el estudiante en este caso va a tener que estar al otro lado de la pantalla y va a ser como un mejor acercamiento a no solamente entregarle ciertas guías o trabajo, pero que ya luego él va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces no hay como que el docente también esté ahí presente, así sea por medio de la pantalla, para poder que lo vaya guiando, por así decirlo, en un paso a paso.
Ahora hablamos del rol del estudiante, ¿cierto? El estudiante es el ente activo en este momento. Es él el que, si tiene ánimo de seguir en este proceso, es él el que va a posibilitar de que adquiera ciertos conocimientos. Si el estudiante en ese momento se siente decaído, siente de que no está como en óptimas condiciones para recibir una nueva temática o realizar ciertas actividades, se va a romper el proceso. Es ahí donde se tiene que motivar y él tiene que estar autoevaluándose, sabiendo cómo estoy, qué voy a hacer o no, necesito de otra persona para poder yo llevar a cabo mis actividades, o no entiendo, va a tener entonces el contacto con mi docente o con mi papá o mi mamá que en este momento me acompaña. Es él el que en este momento va a tener todas las herramientas y va a decir, voy a buscar nuevas estrategias porque esta no me está funcionando, pero en realidad entonces requiero tener en cuenta de que eso es algo que se envía, de que lo académico no puede parar. Entonces el estudiante es muy importante en este proceso, es como el eje central, por así decirlo, y como docentes o como padres de familia tenemos que apoyarlo para que él pueda llevar a cabo este proceso. Bueno, los padres de familia o acudientes. El rol del padre de familia o acudiente en este momento es muy importante. Les decía, puede que un estudiante en secundaria ya se desenvuelva por él solo, pero de igual manera pues se tiene un contacto directo con el padre de familia o acudiente. ¿Por qué? Porque por medio de él es que se va a poder tener un contacto o se van a hablar de ciertos, por así decir, cierta información importante en una institución para que ellos puedan llevar a cabo todo lo que tiene que ver o todo lo que se les plantea, ¿cierto? Entonces, de familia, y en este momento es aclarar de que los niños de primaria van a requerir del acompañamiento constante del padre de familia. Si el padre de familia no está, él no va a poder tener a la mano las actividades o no va a poder ingresar a un portal o a lo que tiene que ver un video. Puede que ellos en este momento, y hay muchos que manejan las tecnologías de una manera impresionante, y uno dice, ¿cómo lo hacen? Parece que ya nacieran con esa habilidad, porque fácilmente cogen un celular o cogen un computador y navegan. Pero es aquí donde tenemos que hacer una estudia y decir, no, requiere un padre de familia, que si está en un encuentro, que el padre de familia puede decir, no, vamos a desactivar audio porque en ese momento está hablando el docente, entonces el niño no sabe dónde desactivarlo. O sea, es el padre de familia el que tiene que apoyarlo para que él esté de la mejor manera y en disposición para recibir una clase o para realizar una actividad, que no se disperse, que el espacio sea óptimo para que él pueda llevar a cabo su proceso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la educación en este momento y cómo hay áreas fundamentales que permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo. Entonces, yo les acabo de hablar de 3 roles fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y en lo que tiene que ver la educación en estos momentos de confinamiento. Y se está hablando del docente, del estudiante, del padre de familia o acudiente. Hay muchos más roles, están los de los directivos, están lo que tiene que ver con secretarías de educación, el gobierno en sí, las decisiones, todo va a influir en el proceso educativo y cómo el estudiante debe seguir ese proceso académico. Pero ¿qué pasa? Que en este caso vamos a hablar directamente de estos 3 porque son los que van a tener el contacto directo con el proceso y con el estudiante. Es muy importante comprender que el estudiante es el que tenemos que mirar y es el que tenemos que darle estrategias para que esto no se rompa. Si un estudiante está decaído o no quiere participar o no quiere hacer una actividad, el proceso se rompe, ahí no hay nada más que hacer porque tenemos es que motivarlo. Entonces es por eso que en este caso se habla de esos 3, pero en realidad existen demasiados, muchos están relacionados con la parte educativa y con el proceso, con el momento en el que nos encontramos. Entonces les voy a hablar en este caso de áreas fundamentales que están inmersas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es lo social, la primera, ¿cierto? Si no se tiene una comunicación efectiva, como les hablaba antes, tanto con el estudiante de secundaria, de educación superior, o hasta nosotros mismos en este momento estamos haciendo en muchas ocasiones el rol de estudiante. Entonces, si no tenemos contacto directo con ese tutor, con esa persona o con lo que tenga que ver con un padre de familia, no vamos a poder tener en cuenta dudas.
o si tienen inconvenientes. Todo va en una comunicación por medio, puede ser de WhatsApp, de redes sociales, entonces lo que es Facebook, o hasta de una llamada. Entonces es eso, el área fundamental de lo social es súper importante y es cambiar la educación cara a cara y la comunicación frente a frente, por lo que tiene que ver ya una comunicación virtual, en donde nosotros tenemos que buscar las estrategias, no estábamos enseñados y para muchos puede ser un poco difícil, pero es ahí donde está el desafío y está el reto de que se den buenos lazos de comunicación unos con otros. Bueno, está el área fundamental de lo pedagógico, es buscar esas estrategias, cómo le es más fácil llevar el conocimiento al estudiante, cuál voy a poder utilizar que sea de la mejor manera y que sea óptimas condiciones para que él entienda que en realidad que es una temática y otra cosa, diferentes estrategias pedagógicas. ¿Por qué? Porque si el estudiante en este momento no tiene ese contacto directo, como les decía antes, y siempre va a tener la misma rutina de una clase, hagamos de cuenta un encuentro, y siempre es el docente explicando la temática, y luego, bueno, vamos a resolver ciertas preguntas, no, él va a querer en algunas ocasiones un video, o va a querer en otras ocasiones un audiocuento, un podcast, va a querer utilizar la radio, que en ese momento pues les estábamos hablando, y Estival les comentaba un poco de que Imparciales está llevando a cabo lo que es en sintonía con la educación y cómo apoyarnos de muchas herramientas que ya están y que nos pueden aportar para fortalecer las temáticas que estamos dando. En ese momento tenemos que buscar muchos medios para poder que el estudiante se motive y siga su proceso. Bueno, tenemos el área fundamental de lo tecnológico, ¿cierto? ¿Qué pasa en esta área fundamental? Tiene que ver con el dominio de las tecnologías o de las herramientas tecnológicas que les posibilitamos a los estudiantes. En este caso, como docentes, se está indagando constantemente de cómo utilizar esta herramienta. Hagamos de cuenta cómo utilizar un Classroom para poder ponerle ciertas guías al estudiante. ¿Cómo voy a hacer para que él la entienda? ¿Cómo es que él va a llegar a ella y va a poder leer el paso a paso para luego poder realizar un taller o poder hacer el proceso de evaluación? Entonces es ahí donde se tienen que adquirir ciertas habilidades tecnológicas para que el proceso se dé de la mejor manera. Y es aquí donde tenemos que preguntarnos, si el estudiante tampoco conoce la herramienta, ¿cómo vamos a hacer para que él tenga una introducción al uso de estas? Para que su proceso se pueda dar y que luego él pueda decir, no, hay otras tecnologías que pueden funcionar de la mejor manera y que se haga un proceso de retroalimentación y que todos compartamos ideas, de que todos aportemos a que la educación siga y no pare. Bueno, lo que tiene que ver con dirección y gestión. Es el docente el que direcciona todo el proceso, es el que es como un guía, el que da el paso a paso, el que dice qué dudas tienen. Aquí estoy presente en cualquier momento. Se tienen entendido de que todo lo que tiene que ver con los horarios se extendieron. Antes se cumplían unos horarios de 7 a 1 de la tarde, ¿cierto? Pero ya ahora no, eso se duplicó, porque se puede tener en cuenta de que se lleva todo un día y hay veces hasta en la noche se están atendiendo dudas de los estudiantes, de los padres de familia. Pero es ahí donde tenemos que entender que es que esto nos obliga un poco la situación y de que si queremos llevar todo lo que tiene que ver la educación de manera efectiva, vamos a utilizar y vamos a estar dispuestos a que resolver una duda no va a ser algo tedioso, algo cansón, no, vamos a aportar a que esto pueda seguir y que, como siempre el lema, la educación no pare. La gestión, buscar, como les decía antes, nuevas estrategias, o que me voy a unir con un compañero de trabajo, un docente, y vamos a empezar a transversalizar áreas, vamos a empezar a generar nuevas metodologías, nuevos espacios en donde el estudiante diga qué chévere, vea, esta clase va a ser diferente. Ay, el docente nos tiene preparado algo totalmente diferente y que el padre de familia también se vea motivado, porque así no lo creamos. En muchas ocasiones el estudiante puede estar en la clase y puede estar muy concentrado en un encuentro o estar realizando cierta guía, pero si el padre de familia ve de que esto es diferente, va a ser de que, pero mira, qué chévere, es una estrategia diferente, vamos a
realizar esta de otra manera. Entonces es motivar no solamente al estudiante, sino también al padre de familia. Otros aspectos a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces las indicaciones específicas. Tenemos claro de que para los estudiantes siempre se tiene que dar un paso a paso. De que en muchas ocasiones, y más cuando estamos enviando una guía o algo por escrito, si no se especifica, pueden haber confusiones. Y las confusiones generan de que el estudiante se desanime, de que el estudiante en muchos aspectos haga la actividad de otra manera y que no llegue a lo que realmente queremos y se desvíe del camino. Entonces, el paso a paso es súper importante y más en los procesos que nosotros debemos ir dando y que se entiendan las cosas de la mejor manera. Bueno, tener en cuenta el estado emocional. El estado emocional es súper importante. Si un estudiante no está bien emocionalmente, no va a querer recibir una clase. No va a querer estar ahí presente cuando diga, ay, voy a tener un buen encuentro con mi profe y voy a estar feliz. No, más bien dice, no, como que pereza, ahora va a tener el encuentro. No, es eso, es motivarlo para que él esté feliz, esté con la mejor disposición y de que eso lo transmita también. Como ahora les comentaba, los padres de familia influyen mucho en esto, en donde generen rutinas, en donde diga, pero es que sí, tienes tu espacio académico, luego vas a poder tener otro en donde te vas a divertir, vas a poder coger un videojuego o vas a poder ver televisión, que para muchos es algo motivante. Entonces tener como esa especie de motivación para que el estudiante empiece a tener un estado de ánimo equilibrado y que luego no se sienta como decaído, porque tras de eso están encerrados. Muchos de los menores de edad no pueden salir, o nosotros también buscamos cuidarlos muchísimo, y es que si pueden salir a una cuenta, como en este caso a 1 kilómetro, vamos a decir no, es miedoso de que con solamente salir a la calle que han pasado tantas personas pueda pasar algo. Entonces es eso, también generar esa tranquilidad. En estos momentos hay muchos niños o jóvenes que están con ese temor constante de que me va a contagiar, de que y entonces ¿qué voy a hacer? Yo quiero salir, pero me siento estresado en la casa. En muchas ocasiones todo es académico, que eso es otra cuestión. Hay que, como les decía ahora, saber repartir los tiempos para que él esté de la mejor manera y de que no solamente vea como lo académico algo cansón, porque estaba enseñado a que la casa era para descansar y si habían actividades eran pocas. Entonces, de que no, de que siempre con esas rutinas que se vayan generando, él sepa de que hay espacios y que el fin de semana sea respetado. El fin de semana para compartir en familia, para reflexionar entre todos cómo fue la semana, cómo ha sido el proceso, también se tenga como, bueno, ¿qué vamos a hacer iniciando la otra? ¿Qué hay que decirle al profe? ¿Qué queremos que mejore? Que esa comunicación, que ya es la otra parte, comunicación constante, sea eficiente, de que no solamente sea, profe, es que usted pone muchas tareas, o que uno como docente llegue y le diga al padre de familia, papito, pero es que usted no ha enviado la evidencia, ¿y qué hacemos? No, buscar de que todos sean unidos y que la comunicación sea más para que este proceso pueda continuar y de que se dé de la mejor manera, no para juzgar al otro, sino para entenderlo y para comprender de que en estos momentos siempre tenemos que trabajar unidos. Por eso el título, casa y colegio trabajando unidos, porque esto es lo que va a permitir de que todo se dé. Bueno, dejar que los demás propongan actividades y estrategias de trabajo. Si le damos la posibilidad al estudiante o hasta al padre de familia de que aporte en cómo va a poder ser nuestra clase para la semana siguiente, se va a poder tener un proceso bonito en donde no solamente el docente va a ser el ente activo o el que transmite el conocimiento, sino que entre todos se va a construir. Y qué más de que en muchas ocasiones surgen propuestas que uno de verdad queda como, uy, qué chévere, vamos de cuenta llevar a cabo algo que tenga que ver con la cotidianidad del estudiante, de que por medio de una temática, si ya lo relacionó con algo que está viviendo en el momento, lo pueda llevar a cabo y que se diga, lo va a poner en práctica y así más fácil va a adquirir su conocimiento. Resolver dudas de las actividades propuestas a manera general.
Si se resuelven dudas específicas, pasa mucho en los grupos de WhatsApp de los grados, de que un papito pregunta o más bien decide no hacerlo por el grupo, porque muchos de los padres de familia se quejan porque es mucha información. Entonces decir de que no, de que antes esto es importante, porque la duda que para uno puede ser general, puede ser para todos, y muchos papitos por temor a preguntar hacen la actividad de otra manera. Pero si vemos, ay, mira, un papito tuvo la duda de que si se podía utilizar otro tipo de material, hagamos de cuenta en algo práctico, y que se basaban de que específicamente era con lo que el docente estaba pidiendo en el momento. Pero no, un papito preguntó y dijo, profe, ¿puedo utilizar otro material, revistas? Porque eso es con lo que cuento en casa, y que el profe diga, sí, lo puedes hacer con los materiales que encuentres en casa. Va a decir como, listo, no me va a tocar salir para comprar ciertos materiales que en este momento no tengo cómo, o me da cosa salir, y voy a poder utilizar todo lo que tengo en el entorno. Entonces eso es súper esencial. Dudas o preguntas, resolverlas más de manera general, porque puede ser algo que aporta demasiado a la comunidad en general, tanto al estudiante como al padre de familia. Heidi, te voy a hacer una pregunta que está aquí en el chat, que están preguntando dos personas, para que puedas responder, por favor. La primera pregunta es: ¿cómo evitar caer en la trampa de la mera transmisión de contenidos y generar a través de lo virtual aprendizajes significativos? ¿Me puedes repetir, por favor, Luisa? ¿Cómo evitar caer en la trampa de la mera transmisión de contenidos y generar a través de lo virtual aprendizajes significativos? Bueno, eso es algo que puede pasar usualmente, y es de que nos metemos en ese rol de solamente dar información y solamente dar temáticas. Es ahí en donde yo les digo, si es algo significativo es porque permitimos que las otras personas, tanto el estudiante como padre de familia o la persona, un acudiente que esté acompañando al estudiante, participe y de nuevas propuestas. Es eso, hacer de que si entre todos generamos esos espacios de aprender, de preguntar a los padres de familia, no darnos pena y decir, ¿cómo estoy llevando a cabo mi proceso educativo? ¿Cómo les parecen las actividades? Les parecen que son muy largas, muy tediosas, porque en muchas ocasiones nos metemos en ese rol de que tenemos que transmitir información, de que tenemos que dar las temáticas, y en este caso del confinamiento se ha dicho hasta desde la Secretaría de Educación de que tenemos que pensar en el estado emocional y de que el estudiante esté bien, teniendo en cuenta áreas fundamentales y en las que las otras también se puedan dar, pero de que sean estas como las primordiales. Entonces es ahí donde yo les digo, podemos buscar, y yo puedo estar casi segura porque lo he hecho, de que si preguntamos a los padres de familia cómo va el proceso y qué otras cosas proponen, salen cosas muy bonitas, donde podemos llevar en práctica y que el estudiante se vaya y se enfrente a ese contexto, pero con otra actividad que para nosotros hasta ni la teníamos en cuenta, pero que cuando no la proponen uno dice, ve, sí, y puede ser hasta un poco tedioso, que como docentes toque reestructurar un poco el plan de estudio que ya se tiene, pero ellos se van a sentir bien, van a poner en práctica lo aprendido y van a poder llevar a cabo su proceso de la mejor manera, y van a decir, qué chévere, la profesora tiene o el profesor tiene en cuenta lo que le estoy diciendo, y me parece que así más fácil mi hijo o mi hija aprendieron. Entonces yo creería que esa es una de las mejores maneras. Listo, Lady, muchas gracias. Por acá tenemos otra. Nos pregunta Freddy Mauricio, para los estudiantes que tengan alguna barrera cognitiva, ¿qué estrategia puede utilizar el docente frente a las TIC? Bueno, yo digo que puede ser un poco tedioso el uno decir, voy a tener que hacer otra planeación diferente, pero es ahí donde tenemos que mirar de que hay necesidades educativas especiales diferentes, y de que tenemos que pensar en el estudiante, de que si nos toca hacer una planeación extra la vamos a poder realizar, porque vamos a entender de que de acuerdo a la necesidad que tiene mi estudiante va a poder reestructurar. Entonces puede ser la misma temática, pero si yo en internet encuentro una herramienta que me ayuda a que el estudiante lo entienda de una mejor manera, voy a poderlo hacer. Por ejemplo, hay estudiantes que son muy visuales,
Entonces lo que es escribir o lo que es leer, no va con ellos. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese estudiante? Voy a poder decir no, a él no le voy a dar las yo la doy en un encuentro, sino que voy a coger un video que ya lo puedo encontrar en redes o en YouTube y que voy a decir con yo sé que a él le gusta esta especie de muñecos o le atraen, entonces si es muy visual va a poder captar la atención y va a poder dar la temática por medio de un video, hasta puede ser corto, 3-5 minutos, pero para él va a ser significativo. Y luego, ¿qué va a hacer? Voy a tener luego ese contacto directo. En muchas ocasiones, cuando los niños tienen ciertas necesidades educativas especiales, se requiere algo más personalizado. Y nosotros, como docentes, hay veces nos limitamos y decimos, pues que tengo muchos estudiantes, pero listo, porque no miran las características y cómo aprenden más fácil ellos, y de si me toca hacer otra planeación lo hago, pero estoy satisfecho de que ese estudiante me está aprendiendo. Es buscar herramientas. En internet ya hay muchas y no es nosotros decir, ay, bueno, no, voy a crear estas, no. El mismo internet puede posibilitar herramientas educativas que uno diga, con esta el estudiante va a aprender de la mejor manera. Les voy a poner el ejemplo en lo que tiene que ver el TEA, que el trastorno del espectro autista. Estos niños son muy visuales y estos niños van muy del paso a paso. Si con ellos, hagamos de cuenta, yo tengo un niño de primero y yo le estoy enseñando a todas las vocales para hacer un repaso y luego para poder pasar a consonantes, pero el niño que tiene TEA no me quiere avanzar, significa que va a utilizar otros recursos. Al ser ellos muy visuales, existen herramientas como son los pictogramas, que le va mostrando al estudiante por medio de acciones y por medio de letras cortas, hasta a veces es solo una palabra, cómo voy a la vocal. Entonces ahí puede aparecer una imagen donde muestre fonológicamente, o sea, por medio de los sonidos, cómo suena la A. Y con solo el ver la A abriendo la boca en el dibujo, el niño va a asociar, pero listo. Le voy a poner el pictogramas, que es esa imagen donde él va a ver cómo suena la A, y cada que yo se lo muestre, él va a asociar y va a recordar que así suena y así lo puede transmitir más fácil. Voy a poder utilizar texturas, entonces que lo decore. Entonces es eso, hacer de otra manera esto más práctico para que el estudiante, de acuerdo a sus necesidades, pueda aprender de una manera diferente. ¿Hay más preguntas, Luisa? Sí, Lady, por acá tengo otra. Pensando en la ruralidad en las TIC y la virtualidad son una utopía, ¿qué hacer? Listo. Para muchos, y es más que todo en el ámbito rural, se está listo, se hablan desde las TIC, se habla desde las herramientas digitales y cómo hacer de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos. Como docentes, sé que en muchas ocasiones se tiene el contacto con el internet y puede que no sea por mucho tiempo, pero podemos buscar estrategias. En lo rural, podemos hacer transversalización de áreas. Entonces, si tenemos una huerta, si el estudiante tiene el contacto directo con un cultivo, con la producción de gallinas, es buscar eso, ¿qué tiene el estudiante a la mano que yo pueda transversalizar con mis áreas y que lo pueda volver algo práctico? Entonces no necesariamente tener en cuenta encuentros, sino que el estudiante se le puede proponer un aprendizaje basado en proyectos. Entonces voy a utilizar diferentes áreas, puede ser ciencias naturales, puede ser emprendimiento, y que yo diga, estas de acuerdo a las temáticas que estoy manejando, estas me van a poder servir y voy a hacer un proyecto que con solamente ustedes generarle una pregunta al estudiante o mostrarle al estudiante cierta temática, el mismo estudiante se va a ir solo. Esa es una de las características del aprendizaje basado en proyectos, y es de que el estudiante va a poder con solamente ustedes, y le vamos a tomar un registro de cómo es la evolución de esta planta, o de cómo es el proceso de producción de un pollo. Entonces es eso, nosotros como docentes podemos buscar muchas herramientas en internet que digamos, puede funcionar, o vamos a ir a buscar unas guías que nosotros decimos, estas guías me pueden servir para dar las temáticas que en este momento estoy dando,
voy a utilizar imágenes, las voy a bajar en internet para podérselas dar al estudiante. Entonces eso, no tener en sí como el contacto directo con las tecnologías, porque sabemos de que muchos de los estudiantes no tienen acceso, pero sí coger mucho de lo que estas herramientas nos brindan o de cómo lo que le comentaba, estas metodologías como aprendizaje basado en proyectos, nos podemos guiar. Hay repositorios, hay muchos sitios donde nosotros como docentes podemos sacar esa información y la podemos llevar al contexto, para que el estudiante se sienta cómodo y que no se dé solamente con guías, de que le mandé la guía al estudiante, ahí estaba la teoría y luego él tiene que responder. No, nosotros como docentes y al tener el contacto podemos ya luego darle algo totalmente diferente a él y que transversalice y de que él se sienta importante, de que listo, en este momento debemos tener muy en cuenta como el compromiso o cómo el estudiante se siente en este momento. Entonces no es más, y yo tengo muy claro eso, y es de que no es evaluar cuantitativamente, cómo le fue, cómo en la guía, ay no, es que no me ha mostrado evidencia, no, cómo se siente y cómo cualitativamente vamos a poder ver que el proceso va avanzando, puede ser por una llamada telefónica. Entonces, ay Miguel, ¿cómo va? O con el padre de familia directamente, ¿cómo va el niño con la actividad que le estábamos proponiendo sobre lo que tiene que ver la huerta? Entonces, que el niño en un poco tiempo pueda mostrar que ha visto, cómo le va, y con eso podemos evaluar mientras de que el estudiante sí está llevando a cabo su proceso académico. Entonces yo diría que es eso, buscar estrategias y de que el pasar de lo urbano a lo rural, que sí es un contexto totalmente diferente, tenemos que empezar a anclarnos y mirar de que hay otras posibilidades que pueden acercarse al contexto del estudiante. Listo, Lady. Tenemos varios comentarios en el chat precisamente porque este tema nos lleva a reflexionar muchísimo sobre la educación, y hace un momento tú comentabas sobre la necesidad de un paso a paso que debe darse a través de todas las actividades. Entonces Maribel Velasco nos comenta que ese paso a paso es muy necesario e importante tanto para el docente como el estudiante, y como dice Daniel Breilowski, el docente debe ser arquitecto y anfitrión. Ese paso a paso puede verse como una cartografía inteligente, como un posible mapa. Y adicionalmente tenemos otra pregunta que nos relacionan aquí, que dice, bueno, todo lo aportado nos lo hace Claudia Jiménez, todo lo aportado es muy interesante para tener en cuenta como docentes, pero entonces vuelve y nos queda esta duda sobre la virtualidad en el campo rural. ¿Cómo hacer cuando algunos tienen celular pero lo trabajan solo con recargas? Listo, pues yo digo que es un poco lo que les comentaba antes. Es de listo, si el estudiante tiene un celular, cómo ahí puede ir recopilando. Entonces, por medio de fotografías puede ser cómo va llevando su proceso a cabo, cómo el estudiante va tomando evidencia puede ser de la guía, de la realización de esta, y se debe tener un contacto directo. Yo tengo entendido que en muchas sedes, y más en lo que tiene que ver lo rural, cuando entregan lo del PAE, el padre de familia va, reclama y ahí entrega lo que se hizo y vuelve y se lleva las nuevas guías, porque se tiene que tener como ese contacto de que listo, ya realizó esto, me llevo entonces lo nuevo para que el estudiante pueda trabajar. Entonces yo digo que hasta el padre de familia puede ir mostrando la evolución del niño, y ahí nos podemos dar cuenta como docentes cómo va el niño, y como les digo, es mirar también las herramientas con las que cuentan. No necesariamente tiene que conectarse o tiene que decir, ah, no, es que tengo que estar en un encuentro o va a tener que acceder a internet. No, yo digo que es volverlo parte del contexto y cómo nosotros como docentes le damos esas herramientas al niño para que se enfrente a la práctica. Es aquí donde tenemos que decir, no estamos en un salón de clase en donde solamente les vamos a explicar una temática, no, cómo por medio de realizar algo en casa va a poder poner en práctica algo que ya se le dio y que él va a tener un aprendizaje significativo. Listo, Lady. En estos momentos pues ya nos están hablando sobre inteligencias múltiples, sobre la motivación que se puede dar desde el hogar, pero entonces hagamos algo, continuemos con la presentación y ahora ya al finalizar podemos continuar con este tipo de preguntas y con los comentarios. Listo. Bueno, entonces en este momento les quiero dejar como estas preguntas y es como más inicio al video que les voy a mostrar, y es ¿qué está pasando en estos momentos de confinamiento con la educación? Cómo los docentes están llevando a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es algo más reflexivo para que ustedes entiendan un poco
cómo el docente está cumpliendo diferentes roles. Ella se levanta cuando todavía no ha salido el sol. Se alista y prepara todo para cuando nos levantemos. No alcanza a terminar su desayuno porque debe estar lista para iniciar a trabajar. Mi mami trabaja duro. Busca maneras de ser más creativa para captar la atención de los más pequeños. Sabe que no están acostumbrados a verla a través de la pantalla. Por eso inventa, crea y se las ingenia con otro tipo de actividades. Se preocupa porque sus estudiantes aprendan lo que estaba planeado aprender. Es profesora de muchos, pero también debe ser la mía. No sé cómo multiplica el tiempo, pero no descuida sus deberes. Y es responsable a pesar de las distracciones. Al final, cuando nos vamos a dormir, ella sigue trabajando, planeando una nueva jornada. Gracias a su esfuerzo y al de las familias, muchos niños como yo seguimos aprendiendo desde casa. Ellos también merecen nuestro aplauso. Gracias, maestros, porque por ustedes no hemos dejado de aprender. Listo, entonces es eso, es mostrar cómo el proceso y lo que lleva a cabo el docente es significativo porque cumple diferentes roles. Y es ahí donde yo les explicaba de que el padre de familia también tiene que ser consciente de que es tener una buena comunicación, no juzgar, no venir y decir, es que el docente pone mucho trabajo. No, puede que el docente esté en medio de su proceso y diga, yo creo que esto está bien y que para él no sea mucho trabajo y que esté enseñado a él que como no se le dice nada, como en este caso el padre de familia no lo está diciendo, profe, venga, es que yo siento de que es muchas actividades para el niño en el día, pasamos de tal hora a tal hora y no logramos realizar las actividades, listo, yo sé que el docente va a entender y de la mejor manera va a decir, voy a buscar otras estrategias, o profe, ¿por qué no intentamos de que las actividades de ahora en adelante sean un poco más dinámicas, de que el niño juegue, de que el niño aprenda de otra manera? Entonces es cómo esas relaciones se tienen que dar de la mejor manera para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en pro de adquirir nuevos conocimientos para el estudiante y de que si el estudiante tiene inconformidades lo manifieste, de que si el padre de familia también las tiene lo haga, porque la educación debe seguir. En este momento se nos viene esto y es de estar protegiéndonos de que podemos salir así como así y de que muchos están pensando qué vamos a hacer cuando tengamos que volver a ingresar a lo presencial,
porque muchos anhelaban era eso, pero es el miedo de que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir en esto? Entonces eso nos tenemos que comunicar y de la mejor manera para que todo se lleve. Y es que el docente también tenga en cuenta esas opiniones, como le digo. Otra cosa, tener en cuenta, y se los decía en unas de las presentaciones anteriores, el estado emocional del estudiante. Listo, pongámoslo a jugar, pongámoslo a contar anécdotas, pongámoslo a indagar un poco con la familia acerca de costumbres anteriores. Entonces es eso, no solamente es darle temáticas y talleres y realicemos esto, no, es miremos de acuerdo al contexto, de acuerdo en el momento en el cual está el niño, qué podemos sacar de ahí para que el estudiante se sienta conforme y que hagamos nuevos lazos en familia también, de que promovamos eso. Porque muchos padres de familia, y se ha visto mucho en redes sociales, ellos llegan y regañan al niño, y lo regañan, que por qué no has hecho la tarea, que por qué no. Es buscar también espacios donde solamente sea de una charla y que el estudiante va a poder aprender muchísimas cosas, sean en ciencias sociales, sean en ética. Entonces es ahí donde tenemos que decir, ¿no? Pongámoslo a hacer algo diferente. Entonces quería como mostrarles un poco esa reflexión para que entendamos de que en este momento son muchas cosas las que vienen y nos hacen repensar la educación en este momento, y de que yo sé que muchos estudiantes estudiantes y docentes han aprendido de que hay nuevas estrategias y que se pueden utilizar para que el proceso sea totalmente diferente y hasta se aprende de la mejor manera. Entonces hay que ver todo de manera positiva, de que así también estamos aprendiendo nuevas cosas y son retos que se nos vienen y que seguro y he visto de que muchos docentes los han podido afrontar y antes no tenían manejo de lo que era un computador, de lo que era una herramienta, pero al poder tener un asesoramiento de personas que lo conozcan, más fácilmente el docente dice, ve, tan chévere, no tenía nada de conocimiento, pero lo he podido coger de la mejor manera, o no tener pena de decir, no, todavía no he podido dominar esta herramienta. Un compañero, usted me podría explicar sin pena, es eso, generar muchas relaciones. Bueno, les quería comentar un poco. Por acá tenemos algunos de los comentarios y preguntas también al respecto, y es, por ejemplo, sobre esa motivación, nos decían ahorita. Luisa López, infortunadamente algunos docentes se encuentran realizando actividades desarticuladas o no le dan continuidad a algunas temáticas bajo unos intereses de solo cumplir con el currículo planteado. Por tal razón se vuelve en un activismo constante donde incluso la familia puede mostrar alegría o entusiasmo, pero con baja intencionalidad. Creo que como papás tenemos la motivación para acompañar, pero hay que pensar otras alternativas frente al aprendizaje de los niños. Y tenemos una pregunta que nos hacen por acá, que una sugerencia primero que nos hace Jessica, que es compartir recursos o qué tipo de recursos didácticos se pueden usar pensados para el enfoque de aprendizaje basado en inteligencias múltiples que ahora mencionabas, y que le podamos dar como unas posibilidades donde se pueda trabajar esto con los niños. Listo, pues yo digo que va muy anclado y es a lo que voy a venir a dar aquí, y es Imparciales cuenta con muchos, bueno, en este caso cuenta con una página web, ¿cierto? Contenidos que va a posibilitar buscar lo que yo les digo. Está también Imparciales TV, en ellos también se les propone a los estudiantes y hasta a los padres de familia cómo anclar diferentes temáticas por medio de una película, por medio de una actividad. Entonces, es lo que yo digo, hay que lograr y buscar. El internet nos posibilita muchas cosas, pero en este momento Imparciales tiene diferente contenido en donde asesora, en donde muestra estrategias, uso de herramientas, que nosotros vamos a poder decir, esta herramienta me puede servir para tal estudiante que es muy visual, de acuerdo a lo de las inteligencias múltiples, o tengo el que es muy auditivo, y sí, como les decía antes, puede que el trabajo se duplique porque me va a tocar realizar otra planeación, pero qué más de que el estudiante, y más en ese momento que está en casa, sienta de que nos estamos adaptando a sus necesidades, que estamos buscando resolver
y llegar a él de la mejor manera para presentarle una temática. Entonces, listo, con él voy a utilizar otra cosa totalmente diferente, un audiocuento, en donde él va a aprender a darnos de cuenta lo que tiene que ver los valores, pero a los otros pues se los estoy mostrando por medio de una guía, de una ficha, de una temática explicada hasta por nosotros mismos. Entonces es eso. Está también lo que tiene que ver, bueno, aquí pues lo que le comentaba, los contenidos en WIS, por medio de Facebook también se pueden ir enterando un poco de cómo va el proceso. En cuanto a hasta la radio también se está dando como un apoyo en donde el docente va a decir, voy a poder recomendar a los estudiantes escuchar en la emisora de la Gobernación de Risaralda lo que tiene que ver en sintonía con la educación para reforzar temáticas de acuerdo a las asignaturas. Aquí, entonces, en estos recursos van a poder encontrar temáticas qué días sean las temáticas de en sintonía con la educación, a qué día pertenece cada uno. En YouTube van a poder encontrar videos tutoriales o tips en donde se les da ciertas herramientas que pueden ser útiles para llevar a cabo las clases. Y cómo los padres de familia también pueden ingresar y pueden encontrar cosas importantes. Entonces lo que yo digo es como colectivo darles a ustedes herramientas y entender que si ustedes tienen alguna duda, dificultad, también nos pueden contactar y podemos buscar nuevas estrategias o cómo asesorarlos para que los procesos sean de manera diferente. Entonces, como les decía, en Facebook van a poder encontrar constantemente lo que se está haciendo, también en lo que tiene que ver Instagram. Y no sé, yo digo que herramientas existen múltiples y si nosotros nos ponemos a indagar fácilmente vamos a poder encontrar eso, de pronto tomarnos un poco la tarea de ingresar y puede ser algo tedioso, pero si nosotros vamos buscando y paso a paso vamos como abriendo vamos a poder encontrar de que ese estudiante que aprende de manera diferente le vamos a poder llegar de otra manera. Entonces, bueno, no sé, más preguntas de pronto. Sí, Lady, por acá tengo otra pregunta. Muy interesante, me gustaría, nos dice Manuel Ospina, muy interesante, me gustaría saber cómo hacen ustedes, por ejemplo, frente a los canales de comunicación que uno utiliza como Telegram, plataforma del colegio, email y Facebook, y algunos padres no quieren sino el WhatsApp, pero yo como docente no creo que utilizar ese medio de comunicación porque el uso que le doy es personal y creo que el acceso al número de teléfono es delicado. ¿Qué opinan? Pues yo creo que es ahí donde yo les explicaba de que tenemos que saberle llegar a los padres de familia o hasta el mismo docente o estudiante. Y es decirle, padre de familia o papito, tenemos otras posibilidades y es de que hay herramientas que nos posibilitan de que el proceso de aprendizaje se dé de otra manera y de que la comunicación sea efectiva. Hagamos de cuenta, la plataforma Classroom para el docente va a poder ser mejor. ¿Por qué? Porque si el docente envía la actividad, el padre de familia también fácilmente va a poder encontrarla y va a poder mirar en qué consiste el desarrollo de esta temática. Y cuando enviamos evidencia como padres de familia, se va a poder ver, el docente se le va a ir anclando. O sea, es pensar en que va a ser algo más fácil, o sea, mostrarles las potencialidades que tiene comunicarnos por otros medios, porque si desde las instituciones se está planteando el uso de una página o de un sitio relevante para la institución es porque puede que la comunicación sea mejor por este medio. Entonces es eso, hablar con el padre de familia y decirle, es que hay otras posibilidades, no necesariamente es el WhatsApp, si tienen dificultades con la plataforma, miramos cómo resolverlas y buscamos asesoramiento para que estos papitos puedan entender de que la herramienta se puede utilizar hasta muy fácil y de que no solamente, porque sí, eso se ha visto de que hay muchos que solamente quieren el WhatsApp y por más de que se les diga enviar evidencias o visitar tales páginas, ellos siguen utilizando solamente el WhatsApp y como profe, ¿qué hay que hacer, profe? Usted me puede explicar por acá. Entonces es eso, hablarles de la mejor manera y tener esa comunicación asertiva, porque si nosotros les sabemos llegar y les sabemos decir, hay otras posibilidades, o es que desde la institución se están planteando estas y estamos pensando es en mejorar la educación y que todo se dé de la mejor manera,
yo sé que el papito lo entenderá, pero es también la manera en cómo nosotros les llegamos a ellos y les explicamos estos inconvenientes o qué es mejor. Listo, Lady. Por acá Sebastián Botero nos compartía que el factor motivacional por estos días se ha visto afectado por una razón, y es que algunos de los docentes de diversas instituciones educativas son personas de avanzada edad y en muchas ocasiones se les dificulta la interacción con las herramientas tecnológicas, como también hacer planeaciones que sean dinámicas, motivantes y poco tediosas para los estudiantes. Aquí entra el papá a complementar el factor motivacional faltante. ¿Cómo un papá puede motivar a su hijo para realizar actividades de las diversas áreas cuando las actividades propuestas carecen de este factor? Y pues a lo que se une el profesor Mario Rubiel, que plantea pues que en la institución educativa donde él trabaja la mayoría están de edad de pensión y no manejan muy bien esas herramientas. Listo. Pues yo, como les comentaba ahorita, Imparciales tiene un asesoramiento en donde se les muestra diferentes contenidos y diferentes herramientas para que se pueda llevar la educación de otra manera diferente. Pero sí, hay muchos docentes que son muy reacios a aprender nuevas cosas o a decir así o a utilizar las tecnologías, porque siempre estaban enseñados a utilizar lo que es la educación tradicional o el transmitir el conocimiento y ya está, tener esa interacción en el aula. Yo digo que aquí es donde como institución y como compañeros de trabajo, yo digo, voy a unirme a este docente que yo sé que tiene otra área totalmente diferente, pero a proponerle cómo vamos a poder dar un conocimiento diferente y transversalizar y decir, no, hagámoslo de tal manera, propongamos entre los dos. Hay muchos que hasta puede ser, hay veces por miedo de que como nunca he manejado las tecnologías, ¿cómo mira? Entonces son muy reacios a no, solamente la guía, la temática, responda a preguntas, envíenme evidencia y ya está. Pero yo digo que si se trabaja en equipo y si también buscamos un asesoramiento donde se le vea la parte positiva a estos docentes que están tan reacios a que en realidad nos tocó y en este momento la única es esa, dar la educación virtual, es apoyarlos y yo no sé, yo soy muy partidaria y es de que nosotros tenemos que saber cómo comunicarnos y cómo decirle las cosas a las demás personas y nosotros decimos, ay no, pero sí que pereza, a usted no le gusta manejar las tecnologías o usted ve a este profesor en realidad no las quiere manejar y las lleva a cabo de otra manera, pero listo, si le sabemos llegar y le decimos, no, venga, vamos a trabajarlo de esta manera o hagamos de cuenta si hago yo algo importante y llevo a cabo una metodología que yo sé que le puede servir a mis compañeros de trabajo, ¿por qué no compartirla? Si puede que con solamente yo compartirla, él se motiva a buscar, hasta puede ser otra totalmente diferente. Entonces es ahí donde tenemos que ayudar a estas personas que llevan muchos años y que están enseñados a una educación y ahorita les tocó enfrentarse a esta nueva, que es educación totalmente virtual. Y cómo no cogerlo y decirle, yo le guío o trabajemos en equipo. Yo digo que es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Muchas gracias, Lady. Vamos a hacer entonces las últimas dos preguntas que tenemos aquí en el chat para responderlas y serían como las últimas dos preguntas del día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos con esta pregunta de Paola Jimena, que dice, mi hijo tiene Asperger, pero el tema va más allá de las herramientas, es que se pierde de la relación docente-alumno, solo es uso de WhatsApp. A mí tampoco me gustan los contenidos y aparecen desordenados. Listo, yo digo que en este aspecto, es como les decía, como docentes o como padre de familia, tener el contacto directo con el docente y decirle, profe, es que de acuerdo a mi experiencia, mi hijo aprende de otra manera, ¿cómo podemos hacer? O no, profe, ¿será que usted puede hacer una videollamada en donde el niño pueda más fácilmente comunicarse con usted? Porque les doy la experiencia mía y es de que como he trabajado con niños con trastorno, con lo que sí, con el trastorno del espectro autista, son niños que se dispersan con facilidad. Y si nosotros hacemos una videollamada en donde estén todos, el niño no va a querer estar porque en realidad él va a sentir de que no se está teniendo el contacto directo con él y él por lo general va a estar haciendo sus otras cosas y se va a distraer con facilidad. Pero lo he hecho en donde solamente tengo el contacto por medio de una videollamada con el estudiante y con el padre de familia como asesor o como guía en ese momento, porque uno como docente requiere que el padre de familia esté ahí apoyándolo no también para que
estar concentrado. Entonces, es ahí donde hay que buscar las posibilidades y hablar de la mejor manera como para decir, busquemos otra estrategia, porque en realidad de que si se tiene el contacto más personalizado se puede llevar a cabo. Y es eso, es buscar las características del estudiante y si listo, si las actividades están un poco complejas, ¿por qué no dar otras de que para el estudiante pueden ser mejores y de que si usted mamita como la persona que está ahí constantemente con el niño sabe que lo va a adquirir de esa manera, hasta puede ser hasta más sencillo, un paso a paso, 3 pasitos, entonces una imagen, luego que el niño se le explique por medio de un videito o que el mismo docente haga un video para él y que le explique, ya más fácilmente el estudiante va a poder decir, listo, vamos a poder realizar esta actividad porque no es tan tedioso, porque eso también es otra cosa. Y es otra característica y pasa, y más en este momento de confinamiento, el estudiante no se quiere llenar de tantas cosas porque no quiere tanto contenido, no quiere una clase larguísima en donde diga, ay, qué perezas, que otra vez matemáticas, otra vez españoles, que eso es muy largo, hasta el mismo estudiante manifiesta o el padre de familia de que es tedioso. Entonces es eso, es buscar de que las cosas se van dando y se va disminuyendo un poco esa carga académica, porque en este momento hay que pensar es en la estabilidad emocional del niño, en que el niño de verdad quiera aprender y diga, ay, qué chévere, no me voy a desanimar, estoy en la casa, pero sé que voy a hacer esta actividad y ya está, luego voy a poder jugar, voy a poder hacer otra cosa y utilizar mucho la motivación. Como no solamente es lo académico, sino listo, luego hacer una rutina de ejercicios o una actividad, como les decía, en familia. Entonces es eso, tener el contacto y saber comunicarnos con el docente o con el padre de familia si sabemos de que hay cosas que se pueden cambiar, pero decirlo de la mejor manera. Muchas gracias, licenciada. Tenemos entonces unas reflexiones finales. Por ejemplo, Geraldine nos comenta que cree que las estrategias y las nuevas alternativas para cumplir con esos retos que están presentando consisten también en la flexibilidad por parte y parte. Mónica considera que este nuevo reto en el que todos deben aportar y aprovechar las diferentes estrategias y pues agradece al equipo humano que hace posible todos esos momentos que está dejando mucho para aprender. Y María Angélica considera que la educación sin el factor físico e interacción presencial será que estaríamos esbozando como los primeros pasos experimentales para una formación transdisciplinar. Entonces, para terminar con esta conferencia, Lady, ya que son las 6:03, nos deja Juan Felipe la siguiente pregunta. ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta a la hora de replantear contenidos antes pensados para la presencialidad? Bueno, son diferentes criterios los que se tienen que tener en cuenta en este momento y es de que cómo nosotros pensamos de que esa educación cara a cara, esa educación en lo presencial la vamos a llevar a lo virtual, pero con algo que tenga que ver muy relacionado, o sea, de que el estudiante tenga en cuenta de que listo, estamos en lo virtual, pero la profe siguió utilizando las estrategias que utilizaban en el salón de clase. Entonces son criterios de motivación, son criterios de rutinas que ya se tenían en lo presencial, entonces si se hacía una oración al iniciar cada jornada, entonces ¿por qué no venimos y la hacemos también en un encuentro virtual o la mandamos por un chat y le decimos al estudiante, papitos, antes de iniciar las actividades vamos a hacer tal cosa que siempre la rutina para los estudiantes? O sea, yo digo que son criterios de que tenemos que hacer de que se va relacionando todo y que el estudiante se sienta cómodo con el proceso educativo, de que el estudiante no lo vea como algo desanclado y como, ay, qué pereza, y ya es algo diferente y yo quiero estar en lo físico y darle esa motivación y decirle, muy pronto vamos a poder regresar, porque nosotros sabemos que los niños son de que mucho de motivación y mucho de que tenemos que incentivarlos y decirles y darles aliento, y más en este momento donde muchos de los estudiantes con los que nos encontramos puede que estén pasando por momentos difíciles, un familiar de que se pudo contagiar y que es muy cercano a él y que se esté sintiendo mal. Entonces es eso también, como buscar de que todo vaya muy anclado y de que ellos no sientan el cambio tan de golpe y que ellos digan, no, es que mi profe me entiende, es que mi profe tiene el contacto directo. O sea, tenemos que pasar no solamente, y siempre se ha dicho, de que el docente no es solamente el que enseña, sino que también es un segundo padre, una segunda madre, es un psicólogo, es la persona que en muchas ocasiones
permanece hasta más tiempo con el estudiante y lo aprende a conocer mejor. Entonces son, lo que yo digo, son criterios que tienen que ver con mucho de que el estudiante no sienta los cambios y de que podamos buscar herramientas que se diga de que no se va a perder la rutina que se tenía antes. Entonces también tener mucho en cuenta, como les decía, lo motivacional. Eso es esencial. Bueno, Lady, por acá tenemos una última pregunta. Listo, vamos a hacer esta última ya para cerrar. Y es de María Angélica Patiño, que dice, podríamos decir que esta educación sin el factor físico e interacción presencial estaría esbozando los primeros pasos experimentales para una formación transdisciplinar desde la educación básica, donde el contenido está en el segundo plano y se resalta la formación desde las competencias que se relacionan entre las áreas del saber. Vuélveme a repetir, por favor, Luisa. Claro que sí. La pregunta es, ¿podríamos decir que esta educación sin el factor físico e interacción presencial estaría esbozando los primeros pasos experimentales para una formación transdisciplinar desde la educación básica, donde el contenido está en segundo plano y se resalta la formación desde las competencias que se relacionan entre las áreas del saber? Yo digo que sí. Aquí ya es donde nos damos cuenta de que, y yo sé que muchos docentes lo van a tener en cuenta más adelante, y es de que si ya se relacionaron y tienen en cuenta lo que es la virtualidad y pudieron llevar a cabo su proceso educativo así, porque ya luego no seguirlo haciendo y que se dé ese paso de que ya va a ser algo más interdisciplinar, en donde no solamente va a ser algo físico, sino también virtual, porque ya se tienen ciertas habilidades, ciertas competencias con el manejo de las nuevas redes, con las nuevas interacciones por medio de Internet. Entonces yo digo que este es un cambio muy importante y que debemos aprovechar. Por algo pasan las cosas y por algo nos tocó enfrentarnos a una educación netamente virtual en donde antes ni se tenía en cuenta, ni se visitaba una sala de sistemas en la institución, pero en este momento tocó y total, 100%. Y ya luego más adelante vamos a poder sacar todas esas cosas positivas y utilizar no solo lo virtual, sino también lo presencial y también llevar muchas cosas a la práctica en donde el estudiante no solamente realice el conocimiento o adquiera ciertas temáticas que antes se le daba la información en un taller o algo que tenía ya ciertas relaciones en el aula y ya está, ¿no? Aquí es donde se va a ampliar y se va a reestructurar totalmente lo que es la educación. Yo creo que hay que verlo como algo muy positivo de lo que podemos sacar experiencias y aprendizajes totalmente significativos tanto para el docente, estudiante, como para el padre de familia y todos los actores que yo les comentaba antes de que hacen parte de la educación. Bueno, Lady, muchísimas gracias entonces por esta conferencia tan interesante, por estos roles tan pertinentes y tan necesarios en esta situación donde colegio y casa deben estar totalmente unidos. El proceso de aprendizaje, ¿sí? Y de enseñanza se pueda llevar a cabo de la mejor manera, con las mejores estrategias. Como les decía Lady, entonces Imparciales ofrece y tiene a disposición de todos ustedes y de las personas que así lo requieran diferentes estrategias, ¿cierto? Que podemos encontrar en la página web, en las redes sociales y también pueden solicitar asesoría personalizada si lo desean y si lo necesitan, que somos un gran equipo que está dispuesto a repensarse la educación en este momento y en el futuro también. Entonces la invitación es que sigamos con este ciclo de conferencias, que son 12, como les decía al principio, y dentro de 8 días tendremos estrategias de aprendizaje rural y los esperamos otra vez a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por su asistencia, por repensar la educación con nosotros y por hacer que la educación no pare. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Esperamos que estén en las próximas capacitaciones, las próximas conferencias que van a ser muy importantes porque les vamos a ampliar un poco más acerca de lo que se lleva a cabo con el colectivo y cómo debemos pensar la educación desde otra manera y aprender de que todo esto es algo para aprender y de que tenemos que pensar en ese estudiante, en ese padre de familia, en todos los que están componiendo esta actividad y todo lo que es este momento. Entonces, muchísimas gracias por la participación y esperamos entonces que sigan aquí conectados con nosotros en próximas conferencias. Muchísimas gracias.
Gracias, Lady. Excelente conferencia. Un abrazo. Muchas gracias por la participación. Feliz tarde.